Continuamos. Existen tres aspectos. ¿Ok? Existen tres aspectos a tener en cuenta, porque en el cristianismo hay trigo y cizaña, personas buenas y malas, justas e injustas, creyentes e incrédulos. Dentro de esto se trata de tres grandes movimientos: del catolicismo, de la Iglesia Ortodoxa, del protestantismo. Estos son los tres grandes movimientos que pertenecen a lo que denominamos cristianismo. También grupos especiales o sectas pertenecen al cristianismo o cristiandad. Lo sé, porque muchos de estos grupos son un mal testimonio para nosotros, pero nosotros también tenemos muchos grupos especiales como los suelen tener otros, grupos que pueden dañar mucho a causa de lo que creen. Lamentablemente, grupos especiales y sectas son también parte del cristianismo. Es una realidad negativa, pero es la verdad. Y lo otro que está incluido en el cristianismo o cristiandad es la Iglesia. Se trata de los creyentes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, aquellos que han nacido de nuevo. Aquí he puesto un corazón. La cristiandad está constituida por tres corrientes. Por una parte, las tres grandes iglesias mundiales, por otra, grupos especiales y sectas, y por la iglesia invisible, que son los que han nacido de nuevo. A esta pertenecen otros movimientos, las iglesias libres. Se trata de las personas que han recibido a Jesús como su Salvador y Señor personal. Se trata de personas que no solo confiesan con sus labios o que son cristianos porque los han registrado y anotado en una iglesia nominal. Se trata de personas que recibieron a Jesús como Salvador personal, los renacidos, la iglesia, el cuerpo, la novia, los creyentes del Nuevo Testamento. Eso era desconocido en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al segundo gráfico y en base a él te quiero mostrar algunos detalles. Comenzando desde arriba en la izquierda vemos el reino universal. Su duración es eterna. Se trata del señorío soberano y eterno de Dios sobre su creación. En este reino nada sucede fuera de su voluntad. Todo está dentro de su voluntad permisiva o perfecta. El reino eterno es intemporal, universal y sobrenatural. Por ello aquí las nubes. El creyente entra en ese reinado eterno después de la muerte. ¿Ok? El creyente recién ingresará al reino universal luego de haber muerto. Desde ese momento realmente se trata de eternidad, porque nuestro cuerpo está limitado en su duración. Tu cuerpo tiene fecha de vencimiento. Las 7 dispensaciones, periodos de tiempo, equivalen a la implementación del reinado eterno en la historia de la humanidad. El reino espiritual incluye a todos los creyentes de todas las épocas. Por ello, estas 3 flechas, los creyentes del Nuevo Pacto y los mártires de la Gran Tribulación. Por medio de la obra redentora de Cristo, los creyentes del Nuevo Testamento poseen autoridad delegada contra los ataques del enemigo. Tú tienes autoridad. También en la dimensión de la voluntad permitida de Dios, el enemigo puede actuar, puede atacarte. En la dimensión de la voluntad perfecta, el enemigo también te puede atacar, pero no te puede vencer. Justamente en la dimensión de la voluntad permitida, puedes aplicar toda autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Naturalmente que también puedes usar tu autoridad en el ámbito de la voluntad perfecta, pero si estás moviéndote en la perfecta voluntad, el diablo puede atacarte intensamente de diferentes maneras. Puede intentar fabricar accidentes, etc., pero a ti no te dañará. Está escrito que sobre serpientes y escorpiones pisarán. Hay mayor protección en la voluntad perfecta de Dios, pero en el caso de que estés caminando en la dimensión de la voluntad permitida, tienes una poderosa
poderosa arma que es el nombre de Jesús, porque Dios quiere que sigas viviendo. Así de simple es. Dios desea que sigas con vida. Por ello puso a tu disposición el Salmo 91. Dios desea que sigas con vida porque te necesita aquí en la tierra. Lo siguiente que observamos en este reino espiritual es la restauración y regeneración por medio del Espíritu Santo. Por medio de la obra regeneradora del Espíritu Santo, los creyentes son trasladados al reino espiritual. ¿Ves? En el nuevo pacto los creyentes han nacido de nuevo. En el Antiguo Testamento el Espíritu no estaba en ellos. Solía posarse sobre ellos de tanto en tanto. Pero en el nuevo pacto el Espíritu Santo hace morada en el creyente y permanece en él. Por tal motivo hacemos la clara diferencia. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas y en el Nuevo Testamento el Espíritu vive dentro del creyente. Ese es el mensaje de Pentecostés. Este reino está dentro de los corazones de los creyentes. El orden espiritual actúa en tu corazón, en tu espíritu humano renacido, no en primer lugar en la iglesia o en la congregación o en algún otro lugar. El reino espiritual está en tu corazón. Por esa razón repito una y otra vez que actualmente Jesús es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado y sumo sacerdote, porque todavía es rey, porque recién será rey en el reino milenial, pero en mi corazón ya es mi rey. Amén. Realmente esto tiene sentido. Y también cabe decir que durante la dispensación de la gracia, en estos 2020 años después del suceso en la cruz, el reino espiritual y la iglesia son una y la misma cosa, pero solamente durante la dispensación de la gracia es una y la misma cosa. La duración del reino espiritual comenzó con Adán y terminará al final del milenio. Dicho de otra manera, la duración del reino espiritual comenzó con el primer Adán y acabará con el último Adán. Esa es la duración del reino espiritual. Contemplemos el siguiente gráfico. El reino teocrático, habíamos leído el pasaje de Primera de Samuel. Su duración comenzó con el Sinaí. Allí se estableció el pacto del reino teocrático. Podemos decir que la ley y los 10 mandamientos son la constitución del reino teocrático. Por ello, son válidos solamente para Israel y no para nosotros. Los 10 mandamientos fueron dados a Israel y no fueron dados a la iglesia. La iglesia tiene una nueva ley, la ley de Cristo, el amor de Dios derramado en nuestros corazones, en nuestros espíritus humanos renacidos. El Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones reemplazó a los 10 mandamientos, porque la ley y los 10 mandamientos eran la constitución para el reino teocrático de Israel. No es ni la constitución ni el certificado moral para el cristianismo. ¿Comprendes? Justamente por no dividir correctamente, por no conocer los tiempos, los aspectos, las facetas, por no conocer las dispensaciones y por no conocer los pactos, la Biblia es sacudida como un cóctel, sacudida como un cóctel. El resultado es una mezcla de muchas cosas. Lo siguiente es que en el reino teocrático de Israel existen 2 fases. La primera fase es la mediación del monarquismo y el tiempo de los jueces. El libro de los jueces es la primera fase del reino monárquico teocrático. Los jueces mediaban. La segunda fase son los mismos reyes por medio de la casa de David. Esa era la segunda fase. Por tanto, el reino monárquico recién apareció después de los jueces. El profeta Samuel fue el último juez en la transición hacia los reyes. Él ungió a los 2 primeros reyes, a Saúl y a David. Luego de ello se pasó realmente a la fase del verdadero reino monárquico, durante el cual realmente gobernaban los reyes de Israel.
bajo la casa de David. Fue prometido que el reino de David sería eterno y en el reino milenial, en el milenio, David reinará sobre Israel. Previamente habrá resucitado en la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Nosotros reinaremos durante 1000 años sobre el mundo gentil y sobre nosotros, como sobre David, reinará el Rey de Reyes, quien es Jesús. A la derecha de este gráfico encontramos a los profetas. Israel tuvo unos cuantos reyes locos, reyes que gobernaron mal a Israel, que cayeron en idolatría, que hicieron malos pactos, etcétera, etcétera. A causa de los malos reyes, los profetas anunciaban el reino mesiánico milenial, anunciaban la venida del Mesías. Entre los profetas que comenzaron a anunciar la venida del Mesías y Juan el Bautista, no pasaron miles de años, solamente pasaron algunos pocos cientos de años hasta la aparición de Juan el Bautista, quien anunció que el reino de los cielos se ha acercado. Algunos años atrás, los profetas, incluso durante la cautividad babilónica, predicaban el milenio y realmente Jesús vino. El Mesías vino y no se hizo esperar. El reino teocrático cayó a causa de los reyes malos y los profetas comenzaron a anunciar que era necesario que viniera el Mesías. ¿Sabías? El Mesías vino. Jesús vino y también vendrá a ti cada vez que lo invoques. Amén. ¿Sabes cuándo regresará? Al final de la gran tribulación. Lo vemos en Mateo 23. Cuando Israel al final de la tribulación pedirá, tal como está escrito en los Salmos, pedirá que regrese, realmente regresará. Regresará con su esposa la iglesia. Jesús vino y se puso a disposición del pueblo de Israel como reino mesiánico, diciendo que se arrepintieran porque el reino mesiánico se había acercado por medio de él, porque él era el Mesías de dicho reino. Realmente esto fue fantástico, ¿verdad? Con este mensaje Jesús anduvo de ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga. Ese era su mensaje. De pueblo en pueblo, de lugar a lugar anunciaba que el reino se había acercado. Lo anunció de sinagoga en sinagoga. Tremendo. Así es mi Jesús. Él vino para todos y su mensaje siempre fue el mismo. Lucas capítulo 4 versículos 18 y 19. Reina Valera 1960. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Maravilloso. Para anunciar el reino de paz. ¿Qué sucedió luego? Israel rechazó la propuesta de Jesús por medio de los líderes judíos. Los líderes judíos de Mateo 12. Por eso Mateo 12 es el giro en los evangelios. Allí sucedió un cambio porque ellos dijeron, este hombre tiene un demonio. Este hombre es gobernado por un demonio. Mas los fariseos al oír decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Mateo 12:24, Reina Valera 1960. Decían que tenía un demonio y justamente ese es el pecado contra el Espíritu Santo. No es bueno decir que el Espíritu Santo es un espíritu diabólico. Este pecado contra el Espíritu Santo de ninguna manera lo puede cometer un creyente renacido, simplemente porque ha aceptado a Jesús y el Espíritu Santo hizo morada en él. No puedes cometer ese pecado. El pecado imperdonable contra el Espíritu Santo es el pecado que cometió esa generación de Israel en Mateo capítulo 12 y su liderazgo espiritual. Tú no puedes llegar a cometer este pecado. Ten paz y seguridad. ¿Ves? Si la predicación que escuchas no te concede seguridad, estás escuchando un mensaje equivocado. Lo mismo es en el caso de la parábola de las 10 vírgenes. Si el mensaje que escuchas no te concede seguridad, estás escuchando un mensaje equivocado. Dios te dice, yo te he salvado. En mí
mí estás plenamente seguro. Maravilloso. Ahora eres salvo y permanecerás siendo salvo. Maravilloso. Dios te ha sellado y no quitará ese sello de ti. Israel rechazó por medio de sus líderes religiosos al Mesías y cometió el pecado contra el Espíritu Santo. Lo encontramos en Mateo capítulo 12. Pero ahora sucedió algo. En Mateo capítulo 13 se estableció algo nuevo, porque a causa del rechazo de Israel comenzó el tiempo de los gentiles que durará hasta el final de la gran tribulación. A partir de Mateo 13 se estableció un reino secreto y durará hasta la segunda venida de Cristo. Tremendo. Ahora contemplamos el siguiente gráfico. Estamos aquí en el reino secreto. ¿Qué es el reino secreto? Estamos hablando sobre el misterio del reino. ¿Cuál es el misterio? El cristianismo, la cristiandad, la cual era desconocida en el Antiguo Testamento. De pronto se estableció un nuevo reino secreto y este es el cristianismo. Esta es la razón para la parábola de la mostaza, una pequeña semilla de la cual surge el árbol más grande. El cristianismo realmente ha llegado a ser muy grande, podríamos decir monstruoso, realmente muy grande. El cristianismo con sus muchas ramas. Repito, en el cristianismo encontramos al catolicismo, la iglesia ortodoxa y el protestantismo. Se trata de millardos de personas. También encontramos allí a los grupos especiales y sectas, grupos raros. Pero también dentro de ese marco encontramos a los creyentes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Aquí hacemos la diferencia entre una iglesia visible y una iglesia invisible. El misterio del cristianismo es que hay un ámbito interior y otro exterior. Un ámbito interior y otro exterior. Ahora vamos a Marcos capítulo 4, versículo 11. Veamos lo que Jesús dijo. Y Él les decía, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. Pero para los que están fuera, todas las cosas están en parábolas. Reina Valera 2015. ¿Comprendes? En el reino secreto de Dios existe un adentro y un afuera. En él hay justos e injustos. Hay trigo y cizaña. Hay trigo y cizaña. Hay 5 vírgenes sabias. Hay 5 vírgenes sabias y 5 insensatas. Por tanto, si partimos de la base que en el reino secreto todos los cristianos son salvos, estamos muy equivocados. Es importante comprender que la Iglesia de Cristo y el reino secreto no son exactamente lo mismo. Se trata solamente de una fracción, de una parte, es solo un aspecto. Ahora observemos las imágenes que están arriba de este gráfico. Cristiandad o cristianismo es el secreto divino que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Esto recién pudo establecerse debido a que Israel rechazó al Mesías. Israel rechazó al Mesías y su reino milenial. Entonces se estableció un reino secreto. Este tiene un nuevo programa. Lo encontramos en Mateo 13. En Mateo 12 Israel rechazó al Mesías. En Mateo 13 se estableció un nuevo programa del reino secreto. El misterio del reino. El misterio del reino. Y Él les decía, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero para los que están fuera, todas las cosas están en parábolas. Reina Valera 2015. Se trata del quinto reino. No nos estamos refiriendo aquí al primero, ni al segundo tampoco, al tercero, ni al cuarto. Estamos refiriéndonos al quinto. Esto nos conduce a la iglesia. Esta es solamente un aspecto parcial del reino secreto. Ella no es como suele aceptarse generalmente la misma cosa. Por tanto, así como lo observas donde están las 3 flechas, la iglesia es solo una faceta, un aspecto parcial de este reino, porque nos recordamos del trigo y de la cizaña. Durante la ausencia del reino mesiánico, el cristianismo describe las condiciones sobre la tierra. Hace 2000 años Jesús está ausente corporalmente. Por eso vino el Espíritu Santo como consolador. Incluye a creyentes
creyentes e incrédulos, trigo y cizaña, los de dentro y los de afuera, porque el misterio de este reino no es la iglesia. La iglesia no es el único misterio, es solo uno de tres. El misterio es la cristiandad como un todo. Ahora vemos el símbolo de la Biblia. Vemos que las 7 parábolas de Mateo 13 describen los propósitos de Dios mientras el rey está en el cielo, lejos de la tierra. Tienes que entender que en Mateo 12 rechazaron a Jesús y en Mateo 13 Jesús presentó un nuevo reino. Presentó este programa en base a las 7 parábolas. Cada uno de nosotros ha escuchado al menos algo de estas 7 parábolas del reino de los cielos. La parábola del sembrador, del trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza, de la levadura, del tesoro escondido, de la perla de gran precio y de la red. Este es el nuevo programa del reino que aparece en el capítulo 13 de Mateo, luego de que los israelitas rechazaron al Mesías en el capítulo 12. Jesús describió este reino. ¿Sabías que Jesús hasta la mitad del capítulo 12 no había hablado en parábolas? Antes de ello, Jesús siempre habló directamente a la gente. Recién después de haber sido rechazado, comenzó a hablar en parábolas al pueblo. Eso es una consecuencia de su pecado, porque desde ese momento en adelante debía quedar oculto lo que Jesús planeaba. Ahora explicamos algunos detalles de estas parábolas. La parábola del sembrador. Primero, la semilla que cayó junto al camino. Su respuesta es incredulidad. Segundo, la semilla que cayó en pedregales, salvos pero nunca afirmados en la palabra, cristianos basados en la experiencia, inestables. Tercero, la semilla que cayó entre espinos, salvos, preocupación por la sociedad. Cuarto, la semilla que cayó en buena tierra. Tienen una vida espiritual productiva y dan fruto a 30, 60 y 100%. La parábola del trigo y la cizaña. El trigo representa a los creyentes y la verdadera fe. La cizaña representa al mal y falsificación y formas religiosas. En el reino de Dios, Satanás siembra imágenes opuestas que hablan, se comportan y aparentan ser temerosos de Dios. Hay cristianos renacidos y hay cristianos nominales. La parábola de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza representa el humilde y sencillo comienzo del cristianismo que luego se convirtió en una gran deformación con lugar para muchos movimientos insanos y erróneos. Las aves en la parábola representan las enseñanzas y doctrinas erróneas y sectas que niegan a Cristo dentro del cristianismo. La parábola de la levadura. La mujer representa la entidad religiosa. La levadura representa el pecado por medio de dogmas falsos. El número 3 puede representar las 3 grandes corrientes del cristianismo o de la Trinidad divina. Jesús es la harina. La justificación tiene lugar aún a pesar de la acidificación del creyente. La parábola del tesoro escondido. El tesoro simboliza a Israel. Aunque la mayoría de los judíos rechazaron al Mesías, habrá de haber un resto que creerá en él. El hombre de la parábola es Jesucristo, el que halla el tesoro escondido en el campo, a quien o quienes el apóstol Pablo denomina el Israel de Dios. La parábola de la perla de gran precio. La perla proviene del mar y representa a los creyentes gentiles. La perla se forma dentro de una ostra, lo cual significaba algo impuro para la ley. El mercader es nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó a sí mismo en el Gólgota para pagar el precio por su novia. La parábola de la red. El mar representa a los gentiles y al gran número de ellos que habrán de sobrevivir al juicio al final del reino secreto. Antes que llegue el juicio y de que sean separados los justos de los injustos, surgirá la revelación de la gracia que manifestará los tesoros nuevos y los viejos. Hoy nos hemos ocupado con el tema del reino de Dios y creo que realmente ha sido de beneficio para todos nosotros. Justamente en este momento percibo hacer una oración para que ciertas personas
puedan ingresar realmente al reino espiritual, para que tú que estás mirando o escuchando puedas ingresar con tu corazón al reino espiritual y de esa manera aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal, para que puedas ingresar a este maravilloso reino, que se estableció por espíritu y agua. Se trata del nuevo nacimiento. Nicodemo le preguntó a Jesús, ¿cómo puede una persona entrar al reino de Dios? Jesús dijo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Significa que podemos recibir a Jesús en nuestro corazón. El Espíritu Santo obra una regeneración, una restauración en este nuevo pacto, un nuevo nacimiento en nuestra vida. Esto es posible por medio de una simple oración como expresión de fe. Jesús dijo, quien cree en mí nunca morirá. Expresión de fe. La fe es la llave para entrar en el reino. La fe es la llave. Hoy quiero alcanzarte esta llave por medio de una simple oración. Si estás mirando o escuchando, quizás estás mirando en YouTube y piensas que quisieras nacer de nuevo, porque todavía no has nacido de nuevo. El domingo pasado, mientras estábamos transmitiendo en vivo, una persona nos mandó un mensaje luego de escuchar del arrebatamiento, diciendo que todavía no había nacido de nuevo y pidiendo ayuda para tener esta experiencia. Ciertamente es posible. Jesús vino al mundo por ti. Les invito a inclinar sus cabezas y a cerrar vuestros ojos. Ahora pronunciaré una muy breve oración. Repite las frases que digo. Amado Padre Celestial, te agradezco por Jesús. Él murió por mí. Él resucitó por mí. Él vive, y ese es mi futuro. Yo puedo vivir porque Él vive. No moriré jamás. Recibo vida eterna por medio de Jesús. Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador. Yo creo en ti, creo en tu obra de redención, en tu muerte y resurrección. Yo creo. Gracias que me salvas ahora. Desde ahora tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Jesús. Amén. Amén. Justamente en este momento el Espíritu Santo comienza la obra de regeneración, restauración, de nuevo nacimiento, y si hay enfermedades, se van justamente ahora de tu cuerpo. Todas las maldiciones han sido quebradas en el momento en que viniste a Jesús. No tienes que preocuparte por culpas generacionales en tu vida, porque Jesús nos ha redimido por medio de su obra redentora de la maldición de la ley. Sé libre, porque Jesús te hace libre para que vivas en su libertad. Él vino para liberarte a ti. Gracias, Señor. Amén.